Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué importante es lo que hoy nos dice el Evangelio, como un resumen muy importante. Los apóstoles que vuelven junto a Jesús vienen a comentar, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Primer elemento que el autor sagrado nos pone a consideración: va el añande yayapoañaina, va el ayayapoa, ¿verdad? Habían hecho. Va el añambo eajinañande. Acción, las manos, el símbolo de la acción, el símbolo del obrar, queridos hermanos. La vida cristiana, entonces, se tiene que ver, tiene que dejar huellas, queridos hermanos, en la familia, en la sociedad. Cada uno de nosotros tenemos una misión muy importante, y esta es una misión porque los apóstoles ellos en ningún momento los discípulos, sino que de los apóstoles, porque nosotros ya sabemos que el apostolado, el apóstol es el enviado. Upeago dice ina peñan de yara lleva mondo y shubecuera bueno tapejoco anja peña pogena pejeyágena. Algo tiene que quedar, esas huellas profundas, pende pore lleva. Y ellos ahora están volviendo y vienen con entusiasmo. Esto también, queridos hermanos, nos invita a nosotros siempre a hacer una reflexión. ¿Verdad? Tenemos que evaluar nuestro caminar. No sé si papá y mamá en un momento nos sentamos o nos acostamos o tomamos el mate o donde sea, cuando estamos juntos y conversamos sobre nuestros hijos, por ejemplo. Es decir, comenzamos a evaluar: ¿qué tal? ¿Cómo va mi hijo en su estudio? ¿Qué tal? ¿Cómo va mi hijo en su vida espiritual? ¿Qué tal? ¿Cómo va mi hijo en su vida de amistad? Etcétera, etcétera. Se mandó a este bebé a llevar. Porque yo concesionero, donde puede ver el aire acondicionado, mira la ventilador, mira el cojanguainda, ahí la pecha, y entonces se dormía afuera. Entonces, orero, se la hora con la hora cacha, apeo cabe, y gusto, y piro, así lleva. Bueno, pero papá, mamá, siempre tempranito, 4:30 a las 5 de la mañana, vamos a caer y entonces allá se escuchaba en el fondo oñe monguetay. Ahora me acuerdas, qué tarde lleva. Entonces, o se ve la guarajú, porque no se la guarajú, la voy ahí con el ahí la tarde de ella. Bueno, pero era interesante, ¿verdad? Porque en varias ocasiones uno escuchaba hablar a los padres. Qué interesante. ¿Cómo va Gina? ¿Cómo va en su estudio? Fulano. Joina, ¿qué tal va? Se comporta bien, página, a pesar. O por ando y qué lindo que es eso. O sea, eso, la gente se me opina, va a ver se mandó allí, ¿no? Es lindo, es bueno. Y ojalá verdaderamente que nuestros padres tengan esta sensibilidad en su corazón. Así que en Dúa y así visitando a otras familias, ¿verdad? Hay muchas familias que me cuentan, ¿verdad? De sus hijos cuando eran pequeños, cuando eran chicos, cómo les acompañaban, o gestos de caridad, gestos de generosidad. Y esto es lindo, ¿verdad? Recordar. Pero esto quiere decir que hay un verdadero interés. ¿En qué cosa? En esto.
le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y habían enseñado. Porque la primera responsabilidad como apóstoles, queridos hermanos, nosotros tenemos que mostrar eso que estamos haciendo. Pues ñañemon que está de la intencionalidad, lleva a este día ñande yara o ella calle ñande a homo y peñande no debe otro elemento que es el accionar, ¿verdad? Y eso en todos los niveles, como les dije, porque una vez con la política cuera o un de obrero ya popearo ya pomía, pero recuérdense lo de ayer, la intencionalidad. Porque una vez o alea 10.000, 2.000 y 8.000, no llegó ahí mobo en la intencionalidad. Entonces, o sea, ¿qué es lo que habíamos hecho? ¿Qué es lo que hicimos? Ya pobre de puente, hay pobre de ñandutima, vos era tenía ahí. De que hay 1.000.000, vale, pero tenía herrero allá por cada ciudad, de que hay 15 veces menos, vale, así sucesivamente. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Estas son anécdotas y son situaciones que nosotros vivimos. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad? Por eso, el hecho de contar, de mirar, de decir, de transmitir lo que nosotros tenemos aquí frente a nuestros ojos, tenemos que mirar entonces desde los dos elementos. El hacer, pero que nos tiene que enseñar también eso a vivir, a ser honestos, a ser responsables. Y como papá, como mamá o como responsable, tendotar, pere, hija, lleva. Y entonces mostramos y decimos, bueno, pelaro ya posea, a pelaro ya poaroina lleva. Upealo romoíaco, a depender en debe, pero para evaluar y para mejorar también. Ani que na ñañe esa ni matina. La ñande pocaneno y bueno, ko anga ñañe moi be ñande yara ne non debe ñajendurireko y ñeja ya bueno ñande yara ko anga amoñe penuse, pero en serio, esto que me estás diciendo, una vida sincera y una vida, como también en otras ocasiones Jesús presenta, ¿verdad? Me hace acordar de Zaqueo, que se pone de pie y justamente dice, devolveré todo lo que he robado. Si a alguien le he hecho mal, le devolveré 4 veces más. Bueno, pidamos al Señor esta gracia, hagamos nuestra evaluación y mostremos verdaderamente lo que hemos hecho con entusiasmo y con deseos de hacer siempre el bien a los demás. Que así sea. Que así sea.